en este nuevo día. Es una bendición más el poder seguir compartiendo la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 21, la palabra del Señor va a decir así: el que realmente me ama, conoce realmente mis mandamientos y las obedece. Mi Padre amará al que me ame, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, que debemos de considerar lo que Él está diciendo a cada uno de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado siempre cuando decimos que amamos a Jesús. Cuando uno le pregunta, ¿cómo está tu relación con Jesús? Algunos dicen, está muy bien, le amo a Jesús, le sigo a Jesús. Pero si hacemos la otra pregunta, ¿y le obedeces? Quizás muchas veces nosotros ahí es donde estamos fallando. Muchas veces decimos que amamos, pero no obedecemos. Muchas veces decimos, sí, yo conozco la palabra de Dios. Podemos conocer la palabra de Dios, pero ¿la obedecemos? Yo creo que el Señor Jesús trata de enseñarnos realmente. Si nosotros amamos a Jesús, debemos de obedecer su palabra, obedecer sus enseñanzas. Y muchas veces nos cuesta obedecer. Y peor todavía aún, algunas personas no quieren aceptar las enseñanzas de Jesús. Y eso es terrible aún todavía. Y es por eso que realmente nosotros tenemos que conocerle a Él por medio de su palabra, para que Él se pueda manifestar a nuestras vidas. Aquí Jesús trata de enseñarnos que el que recibe, el que las acepta y las obedece, ese es realmente el que me ama. Si nosotros tomamos el ejemplo en la relación de dos personas que realmente están mostrando su amor, ¿cómo ellos deben demostrar su amor el uno al otro? Demostrando realmente que se aman con los hechos. Una persona no le puede decir a su amada, le dice yo te amo, pero esta persona no está demostrando ese amor que debe de recibir la otra persona. Y es por eso de que nosotros, si realmente amamos a Jesús, debemos de no solo recibir la palabra de Dios, no solo obedecerle, sino ponerle en práctica. O sea, obedecerle. Lo que Dios quiere es que nosotros obedezcamos su palabra. Si nosotros decimos que amamos a Jesús y no le obedecemos, ¿realmente estaremos amando a Jesús? Obviamente que no. El que recibe, el que las acepta y las obedece, ese es el que me ama, dice Jesús. El que ama realmente a Jesús, dice, mi Padre amará al que me ama. Y yo también lo amaré y me mostraré a Él. No solamente Dios va a amar al que ama a Jesús, sino Jesús se va a manifestar a nuestras vidas. ¿Y cómo se va a manifestar Él a nuestras vidas? Con su sola presencia en cada uno de nosotros. Con la guía diaria de Él vamos a sentirnos protegidos por Él. Esa es la forma en que Él se manifiesta en nuestras vidas, guiándonos cada día, siguiendo esos pasos de Jesús, siguiendo sus enseñanzas. Y Él estará siempre con nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, cuando Él ascendió a los cielos, dije, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Pero tenemos que nosotros ponerle por práctica la obediencia de sus enseñanzas y de sus mandamientos. Por eso la gran comisión tenía que ser sí o sí. Tenemos que obedecer la gran comisión. Y es por eso que Él está prometiendo. ¿Qué está prometiendo? Estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Podemos notar aquí que en este versículo que amar verdaderamente a Cristo es la relación que nosotros debemos de tener con Él cada día. Esa relación que tiene el creyente con Cristo.
En ese sentido, el amor a Cristo no significa solo sentir una emoción o un sentimiento hacia Él, sino también un compromiso de seguir sus mandamientos y aplicarlos a nuestra vida diaria. Yo te pregunto, ¿amas a Jesús? Tú de seguro dirás, claro que yo amo a Jesús. ¿Cómo lo demuestras? ¿Obedeces su palabra? ¿Obedeces sus enseñanzas? Muchas veces tomamos en poco la palabra de Dios. Y muchas veces somos guiados en base a lo que yo pienso, en base a nuestras propias decisiones, en base a mi propio conocimiento, en vez de buscar en la palabra de Dios, que es nuestra guía para poder saber tomar buenas decisiones, para saber por qué camino seguir. Las enseñanzas de Jesús que eran para sus discípulos es también para cada uno de nosotros hoy en día, porque la palabra de Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y hoy en día debemos de obedecerlas y ponerlas en práctica. ¿Estamos poniendo en práctica la palabra de Dios? ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? Yo creo que debemos de responder en lo más profundo de nuestro corazón, pero sinceramente. No nos atrevamos a decir, yo amo a Jesús, y estamos haciendo otra cosa. Yo amo a Jesús y estoy rindiendo culto a otras cosas, menos al Dios verdadero. Muchas veces la gente de este mundo lo tiene a Jesús crucificado, pero nosotros lo tenemos resucitado. Él ya no está en esa cruz clavado. Él resucitó y vive en nosotros. Nosotros no le celebramos una vez al año, lo celebramos cada minuto, cada segundo, cada día de nuestras vidas, porque Él debe ser honrado, Él debe de ser glorificado en todo. No debemos nosotros de ir tras otras cosas, deshonrando al Dios verdadero y real. Jesucristo merece toda la honra y la gloria. Así como un día vino, Él prometió volver un día por su iglesia. Yo no sé cómo te encontrará ese día que venga. ¿Le estarás honrando a Él? ¿Estarás obedeciendo su palabra, sus enseñanzas? ¿O estarás tú en un lugar menos indicado donde Él no quiere que estés tú? Dios quiere que tú le ames a Él. Jesucristo quiere que tú le ames a Él. Así Dios te va a amar a ti y Jesús mismo también te va a amar y se va a manifestar en tu vida. Debemos de enfocarnos en seguir los mandamientos de Jesús, no solo en teoría, sino en la práctica diaria de nuestras vidas. No es suficiente conocer la palabra de Dios de tapa a tapa. También debemos de integrarla en nuestras acciones diarias. De nada vale que tú digas, yo conozco la palabra de Dios de tapa a tapa. Yo conozco la palabra, tengo memorizado muchos versículos bíblicos. Pero, ¿le estás integrando esto a tu vida diaria? ¿Le estás poniendo en práctica? Ahí es el problema de muchos cristianos. ¿Por qué no? Yo también me puedo incluir ahí. Yo no soy perfecto, pero trato de obedecer la palabra de Dios. Trato de integrarla a mi vida diaria. Cuando me acuerdo una enseñanza, y ahí me pongo a meditar, tengo que obedecerle. Tengo que ponerle en práctica. Y de esa manera se nos va a hacer fácil obedecer la palabra de Dios. Para ello debemos examinar nuestra vida y encontrar en qué área nos alejamos de los mandamientos de Jesús y trabajar para mejorar en ella. La palabra de Dios es como un espejo para nuestra vida. La palabra de Dios va a decir cómo está nuestra vida delante de Dios. Y es por eso debemos de examinar cómo está nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Y así poder nosotros trabajar para mejorar en cada área
en que nosotros estamos fallando. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero Dios nos está perfeccionando cada día. Mientras nosotros nos acercamos más a Él, Dios se va a acercar más a nosotros. Por eso, no solamente debe ser un sentimiento o una emoción que yo pueda decir que amo a Jesús. Debemos de demostrar ese amor que tenemos por Él. ¿Y cómo demostramos ese amor que sentimos por Él? Obedeciendo sus enseñanzas, obedeciendo la palabra de Dios. Si nosotros nos enfocamos solamente en obedecer a Dios, no solamente Dios nos va a amar, sino que Jesucristo se va a manifestar a nuestras vidas, en nuestro caminar diario, guiándonos en cada momento a través de su Espíritu Santo. Yo no sé cómo está tu vida en este momento. Si amas a Jesús y demuestras ese amor, vas a ser amado por su Padre, que es nuestro Dios. Te animo a que tú puedas seguir leyendo la palabra de Dios, no solamente leerla, sino ponerla en práctica. Y así demostramos ese amor que profesamos por Jesús. No solamente es de labios para afuera, sino ponerla en práctica diariamente. Y así vamos a demostrar que somos verdaderos hijos de Dios. Dios lo bendiga.